A ver, déjame que haga memoria. La hija de mi amigo el Charlie Adamson, Catalina, nació, ¿cómo decírtelo? Pero nació sin ser una persona. ¿Por qué? Y porque no sé qué pasó, me parece que fue una mala praxis o algo así, que no tenía la posibilidad de crecer como persona. No sé si decirte no tenía cerebro, ¿no? No era una persona. Bueno, pero la madre decidió que la iba a cuidar. Y la cuidó durante 15 años, ¿no? Hasta que Catalina, la nena, murió. Pero eso fue, ahora que lo pienso, una decisión personal de la madre, de hacerse cargo. Uno desde afuera podía haber dicho, bueno, pero está arruinando también su propia existencia. Pero uno de afuera dice eso. ¿Qué tiene que ver? Nada. Fue una decisión de ella. Ahora, hay otro caso, mientras hacíamos un programa llamado En la Vereda, durante 2001 y 2002 en Radio Municipal en Buenos Aires, se acercó a integrar el equipo de producción Sofía. Vino con su papá Oscar, que era oyente del programa. Bueno, compartimos un tiempo de laburo, de amistad también, de compañerismo, y así conocimos la historia de Laila, su hermana. Laila Karam, hermana de Sofía, fue una niña normal hasta los 8 años. A partir de allí, y de manera acelerada, algunos problemas neurológicos que los médicos por ahí desconocían, la llevaron a una parálisis facial y luego a un desmejoramiento progresivo. Sofía nos contaba que Laila iba dejando de ser Laila. Ya no era su hermanita. Primero dejó de caminar, de controlar esfínteres, de hablar, y finalmente empezó a morir de a poco. La familia Karam fue una de las que luchó fervientemente para que se dicte la ley que permita una muerte digna. La ley 26.529, vigente desde febrero de 2010, regula las relaciones civiles entre paciente, médico, instituciones de la salud, pero obviamente esta ley no alcanzó, había que avanzar un poco más. Y el 9 de mayo de 2012, luego de un largo y profundo debate que también se extendió a la esfera de lo público, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la ley 26.742, llamada Ley de Muerte Digna. Ahora bien, ¿estamos como sociedad preparados para hacernos cargo de esto? ¿Los médicos están preparados? ¿Las instituciones de salud privadas conocen el alcance de esta ley? Nosotros también como familiares. Es una pregunta que me hago. ¿Estamos preparados? ¿Conocemos nuestros derechos? Morir con dignidad en Argentina, ¿verdad o utopía? Es el nombre del libro que escribió Carlos Soriano, médico, escritor más conocido como Pecas. Soriano es emergentólogo, magíster en bioética, una transdisciplina que abarca muchas cuestiones con la justicia sanitaria, el ambiente y todo lo que tenga que ver con la ética en la salud. Pecas, ¿puedo llamarte así? ¿Estás ahí? Sí, gracias, Quique, claro que sí. Todo el mundo me dice Pecas, sí. No me doy vuelta cuando me dicen Carlos. O sea que, está todo bien con Pecas. Bueno, ha hecho un resumen muy exhaustivo, muy bueno, de lo que estamos viviendo. Vos fijate, Quique, que como vos muy bien dijiste, sí, la mal llamada, porque es mal llamada Ley de Muerte Digna, porque es una modificatoria de la que nombraste antes, sí, claro, la que nombraste antes de noviembre del 2009, que es la Ley de Derechos de los Pacientes, 26.529, y 3 años después, el 9 de mayo de 2012, se modifica este artículo 2, inciso E, y el artículo 1, lo digo en memoria porque no tengo enfrente, sí, dice, modifícase el artículo 2, inciso E de la 26.529, que queda redactado de la siguiente manera.
todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica, sí, con o sin manifestación de causa, claro, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición, cuando los mismos prolongasen una situación de enfermedad irreversible, incurable o terminal. sí. Y bueno, y sigue la ley, ¿no? Más o menos el corazón del artículo 1, que es el corazón de la ley, es ese. Sí. A pesar de que esta ley tuvo su espejo, digamos así, o su aprobación o su acento en la modificación del Código Civil de agosto del 2015, sí, que en su artículo 59 y 60 reafirman esto que dice la ley, o sea, es una ley muy fuerte, una ley que está refrendada por el Código Civil, son leyes fuertes, son sí, las llamadas leyes fuertes, o sea que tienen un alto peso jurídico. uh-huh. Entonces, a pesar de esto, a pesar de todo esto, a pesar de que realmente en ese sentido los legisladores se ocuparon de esto, no se ocuparon de la parte que sigue a las leyes, para decir la difusión Claro, de las mismas, claro, y el empoderamiento por sí, parte de la sociedad. la puesta en práctica de la ley. El know-how, la puesta en práctica, la Claro, socialización. sí. Entonces, cuando hay un derecho y nadie sabe que está ese derecho, no está, directamente no está, porque el conocimiento Sí. es una de las 4 condiciones básicas, según Faden y Bechan, de los actos autónomos. Si yo no sé que tengo algo, Claro, pues no lo tengo, claro, ¿no? Así sí, sencillamente. sí, sí, sí. Entonces, pasa muy a menudo el encarnizamiento terapéutico o pseudoterapéutico, porque terapéutico no tiene nada, es mucho, pero mucho más frecuente de lo que figura en cualquier libro. ¿Por qué? Primero, porque no se publica. Alguien que cree que está haciendo algo bien, ¿por qué va a publicarlo? Si Claro. cree que no se está encarnizando, Claro, y sí. lo hace con la mejor de las intenciones, Sí. no se publica. Mira, cuando uno le pregunta a un conjunto de alumnos o en una conferencia, hola, ¿sigue ahí? Sí, acá estoy. Creí que se había cortado. No. Cuando uno pregunta quién determina la dignidad del ser humano, Ajá. a gente especializada, con largos años de especialidad en medicina, ¿no? Sí. Médicos de 20 años. Sí. Y todo el mundo levanta la mano inmediatamente y te dicen el mismo ser humano. Claro. O sea, esta respuesta que sale tan fácil, ahí nomás a boca de jarro sale el mismo ser humano, Claro. porque es lógico. Claro. En los confines de la vida, en las cercanías de la muerte, no es tan sencillo de responder. ¿Y por qué? Por varias razones, pero te voy a nombrar 2 que son fundamentales. A ver. La primera razón es que los profesionales de la salud, tanto médicos, enfermeros, psicólogos, estamos preparados y entrenados y tenemos el chip de salvar vidas. Claro. Por lo tanto, consideramos a la muerte como un fracaso médico, ¿no? Entonces, hacemos lo indicado y lo sobreindicado y hacemos de más, y no nos damos cuenta que en algún momento de esa agonía ya no hay más nada que tratar. Claro. Sin embargo, seguimos metiéndole tubos, caños, respiradores, adrenalina, etcétera, etcétera. Sí. Y con la mejor de las intenciones, nos encarnizamos con el paciente. Eso por un lado. Sí. Entonces, esa dignidad que era tan fácil de responder, ahí, en esos confines de la vida, se vuelve una pregunta gris. Sí. Y del otro lado, muy bien. del otro lado, la segunda gran, hay varios, ¿no? Te digo, es multifacético, pero los 2 principales son los que te voy a nombrar. Sí. De la otra parte está la familia, que no quiere que el Quique o que el Pecas se les muera, porque es algo lógico, que quieren retener a su familiar con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué se me va a morir justo ahora? Sobre todo cuando son personas jóvenes, ¿no? Claro. Que están en estado vegetativo, con un ELA. ¿Por qué se me va a morir ahora? Se me muere. Sí. Entonces,
pensamos en la dignidad nuestra, con la mejor de las intenciones también, porque no nos damos cuenta, Sí. porque justamente no hemos reflexionado antes. ¿Y por qué no hemos reflexionado? Porque en Occidente hay una negación cultural, ya lo decía Philippe Ares hace mucho tiempo en el ensayo de la muerte en Occidente. Bueno, hay varios libros al respecto que dicen que en Occidente hay dos tabúes, hasta el siglo pasado había dos, el eros y el tánatos. El eros dejó de ser tabú con matrimonio igualitario, claro, fertilización asistida, claro, ESI, los sex shop, etcétera, etcétera. Se empezó a hablar de sexo, sí, no así de la muerte. Nadie, yo te pregunto en el último mes, ¿cuántas veces hablaste de la muerte? Y será por la presentación de este libro, pero quizás no hayas hablado de la muerte en el último mes. Pero Pecas, discúlpame, no hace mucho tiempo empecé a hablar de la incertidumbre de la muerte. Y entonces lo digo prácticamente en joda, en reuniones con amigos, y no es tomado ni siquiera como en joda, es tomado muy en serio y enseguida te dicen, che, no hables así, ¿no? Y yo insisto con el tema de la incertidumbre de la muerte, que es parte de nuestra existencia, no saber en qué momento partimos. Sí, ¿y de qué modo partimos? Eso, sí. Mirá, el ser humano racional, el animal racional, es el único que tiene la certidumbre de la muerte. Los animales no tienen la conciencia de que se van a... No tienen la noción de finitud. Claro, o sea, ellos saben que están sufriendo, lo que sea, pero no tienen esa angustia que tiene el ser humano, que sabe que se va a morir, y que toda angustia, el desconocimiento de cómo va a morir provoca esa angustia, provoca esa descarga de energía. Ahora decime, ¿no tiene mucho que ver el tema de las religiones en esta especie de negación para con la muerte? Bueno, es el Señor, ¿no? Supuestamente ese Señor en el que yo no creo, pero ese Señor es el que va a determinar cuándo me voy a morir. No puedo decidir yo mismo sobre mi propia muerte. ¿Tiene que ver esto? Dentro de todos los otros factores que te dije, que es multifacético, claro que tiene que ver. La sacralidad de la vida, ahí está, y no solo de la religión católica, tiene que ver. Pero vos fíjate que hay una cuestión cambiada. ¿A quiénes uno entrevista cuando uno va a hacer una entrevista religiosa? Y entrevista a alguien de la cúpula eclesiástica, ¿cierto? Sí. Entonces, erróneamente, yo también cometí ese mismo error. Creemos que la palabra de la cúpula religiosa es la palabra de los fieles. Eso. No es así. No, vos fíjate que en España, que es un país muy católico, de tradición netamente católica, igual que nosotros, el 85% de la población estaba a favor de la eutanasia. Fíjate vos, ¿no? Estamos hablando acá de muerte digna, no estamos hablando de eutanasia. Eutanasia está legalizada en España en el 2021. Pero se hizo una encuesta, a ver cuánto tenemos de la población, si es una encuesta seria. Y acá se ha hecho otra encuesta en Córdoba, sin haber ni siquiera tratado la ley. El 68% de los cordobeses está a favor de la eutanasia, ¿no? Ni siquiera la muerte digna estaría en 98. Pero espérate, distinguime eutanasia de muerte digna. Bueno, para los países en donde está legalizada la eutanasia, eso vendría a ser un combo, vendría a ser parte de la muerte digna. Hay algunos que van a necesitar la eutanasia y hay otros que no tienen que retirar. Para nuestro país, la muerte digna sería respetar la voluntad del paciente y retirar todo soporte vital cuando estuviese cursando una enfermedad irreversible, incurable, de grave sufrimiento. Respetar esa voluntad, y si el paciente estuviera en coma, respetar la voluntad de la familia. Lo explica muy bien el artículo 59 del Código Civil. ¿Viste? Esos pacientes no tienen dónde caerse muertos y que un samaritano va a ayudarlo. Bueno, el artículo 59 refiere hasta un allegado puede decidir en el caso que ese paciente no tuviera familiares. Entonces es bien completa la ley y está bien explicitado. Pero no está puesta. Es otra cosa. Ahí está, no está puesta en práctica. Sí, y
Y eutanasia es la finalización intencional de la vida de un paciente por parte del médico a pedido reiterado del paciente cuando se reunieren algunas circunstancias que son múltiples, por ejemplo, de que la enfermedad es irreversible, incurable, con grave sufrimiento, que haya pasado por un médico de cabecera, que es el médico tratante, que haya pasado por un médico consultor distinto a ese primer médico, y que haya pasado por una consejería. Pero todo esto que estás enumerando me aleja del suicidio. No, eso contempla suicidio asistido. Es parte de este combo de la nueva ley de eutanasia y de los proyectos. Bueno. Hay 5 proyectos ahora en el Congreso, 5. Desde el 2021 hay 3, ahora en este año pasado se agregaron 2 más, o sea, hay 5 proyectos. Increíble que haya 5 proyectos y no se trate, porque quiere decir que hay una transversalidad en el pensamiento de los legisladores. Si hay 5 proyectos, quiere decir que la sociedad está demandando que se trate esto, ¿no? Lógico. Entonces, por un lado tenemos a la moral, dicho en todo el sentido etimológico, o sea, una serie de comportamientos que la sociedad considera como válidos. Tenemos la moralidad de este pueblo que está solicitando esto, y a algunos que no lo están solicitando es porque realmente no se han enfrentado con el tema. Nosotros en bioética llamamos esto necesidad oculta. ¿Qué vendría a ser una necesidad oculta? Vos debés ser más joven que yo, más o menos, pero antes de 1985, yo no sé si te recuerdas, antes del 85 no existían las ambulancias de emergencia prehospitalaria en el país. O sea, si vos tenías un accidente, te levantaba una policía o te levantaba algún samaritano y como vos eres papa, sin saber cómo levantarte, te llevaba al hospital de urgencia o al hospital más cercano. ¿Y esto qué importancia revestía? Que hay algo que se llama en la medicina golden hour, hora de oro del politraumatizado. Vale decir, que vos todo lo que hagas o dejes de hacer en esa primera hora es fundamental. Depende de la vida o la muerte primero, o de las secuelas graves que puedan quedar en ese paciente. Por lo tanto, esa hora de oro es fundamental para tu vida posterior. Esa hora de oro no era respetada. Y vos no veías, antes del 85, gente con carteles diciendo queremos a la ambulancia de emergencia prehospitalaria. Y ahora no se concibe que ni hasta el más chico de los pueblos no tenga una ambulancia que pueda. Fíjate vos, esa necesidad estaba, perdón, es una necesidad oculta, tanto como la muerte digna, pero la gente no salía con carteles. Bueno, con la muerte digna pasa más o menos lo mismo. Pero ¿qué nos sucede? Yo siempre doy este ejemplo que es medio burdo, pero vale como ejemplo. Es como si no reflexionamos antes, es como si alguien nos empujara en alta mar, al medio del océano, y nosotros pidiéramos una notebook para hacer un curso online para aprender a nadar, y nos vamos a ahogar, seguro que nos vamos a ahogar. Con la muerte pasa lo mismo. Cuando uno está en las cercanías de la muerte, vulnerado, no vulnerable, vulnerado por la enfermedad, vulnerado por la familia que te tira de una oreja para poder, vulnerado por el médico que te está tirando, vulnerado por el médico que te está tironeando para que no te mueras. Entonces, ponerse la familia a reflexionar sobre qué es lo que sería mejor para Quique, ya es tarde. Es como estar en el medio del mar y pretender hacer un curso para hacer brazadas. Entonces lo que propone este libro, señores, reflexionemos antes, porque si hay algo que nos va a igualar a todos, bueno, no tan iguales, porque el que tiene plata muere distintos generalmente del que no tiene plata. Siempre. Pero vamos, hay una desigualdad ya estructural. Pero vamos a suponer de que todos tenemos plata o que todos tenemos acceso sanitario. No es
el hecho de tener plata no nos da la garantía de poder morir dignamente. ¿Por qué? Justamente por lo que acabamos de explicar. Sí. Nos va a agarrar un campeón de la medicina o nos va a agarrar a alguien muy aferrado a la vida que va a decirle, mire, haga lo posible, no, ya va a venir algún milagro, Dios va a proveer, de algún modo se va a salvar. Entonces, con la mejor de las intenciones, provocamos una muerte indigna, que si hay algo de inhumano en esta vida, es justamente que en el final de la vida muramos con dolor, sufrimiento, ya sea físico o psíquico. Pecas, ¿el libro ya está presentado o lo vas a presentar? Bueno, llevamos ahora con la presentación de este lunes, la presentación número 31. Maravilla. Por afuera, por Bolivia, hemos estado en varios estados de Bolivia presentándolo. Muy bien. Te pregunto, lo presentamos en la Facultad de Filosofía y después vamos a ir a los pagos de ustedes. Bueno, el 16 y 17 de junio vamos a estar por allá. Te quería preguntar por último, y si puede ser cortito, ¿recibís ataques por esta situación y por tu actitud frente a este tema? No, para nada, es sorprendente. Mira, Quique, cómo la gente viene llorando, te abraza y dice, la verdad que ahora se me abrió otro panorama que no tenía. Muy bien. No, para nada. Bueno, Carlos Soriano, autor de Morir con dignidad en Argentina, verdad o utopía, es el nombre del libro que ya lleva varias presentaciones. Pecas, te agradezco mucho este ratito esclarecedor. Muy amable. No, le agradecido soy yo, te mando un abrazo, que tengas un excelente día. Bueno, lo escuchaste a Pecas. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? Aquí, en El Desconcierto.